último bloque en Ciudad... Uy, ya estaba el living armado acá. Ya comenzó la charla, sí, poco. antes. Claro, momento del arte y para hablar del proyecto Consolidar. Te cuento quiénes nos acompañan. Por favor. Nos acompañan Fabiola de la Presilla, doctora en artes, y también Mónica Gudemos. Ella es doctora en antropología y también licenciada en música, ¿no? Bien, bueno, muchísimas gracias por venir a Ciudad. Gracias a ustedes. Bueno, comenzó ya un poco la charla antes, pero hablemos un poquito de este proyecto Consolidar, ¿no? Y lo que un poco está cambiando la forma de, por lo menos para nosotros, empezar a entender los procesos artísticos. Claro. Nuestro proyecto, siempre hablamos hacia el adentro de nuestras reuniones, es un feliz encuentro que nos permite la universidad pública, o sea, de poder habernos encontrados en estos foros, en estas jornadas de producción e investigación en artes que se dan en Facultad de Artes y particularmente en un centro que es considerado un laboratorio de acción y reacción también, que es el Centro de Producción e Investigación en Artes de Facultad de Artes, y a través de estos foros nos hemos ido encontrando y hemos ido viendo que distintos colegas teníamos diferentes perspectivas y abordajes e incluso temáticas de estudio. Pero en algún punto coincidíamos, este interés sobre las dinámicas sociales y cómo estas dinámicas sociales incidían directamente en lo que es el hecho mismo de producir arte, de transformar uno mismo en esa práctica del arte y de transformarnos en la reflexión de pensarnos como productores e investigadores en artes. Bien. Claro, eso hace de que por ahí nos hayamos reunido, digamos, equipos anteriores que hemos convergido en un único equipo muy consolidado, realmente con integrantes muy potentes, cada uno en su área, porque vienen de música, de artes visuales, de comunicación. Y también importante el tema de que ya no nos une tanto un objeto de estudio específico, como podría ser una especificidad de qué estudiamos, sino desde dónde lo abordamos y cómo lo cruzamos. O sea, hay una especie de replanteo también de cómo conocemos, desde qué teorías cruzamos. Y de cómo miramos también, por ejemplo, la producción artística, porque a veces uno se ata a lo más tradicional, piensa en un museo que ve una obra terminada y el producto de la creación de ese artista. Ahora, ¿esto es dar vuelta un poco la cosa y verla de otro lugar? Sí, y eso también es como retomar y actualizar todo el proceso que es, digamos, que ha devenido en el arte del siglo XX para acá, de la vanguardia hacia adelante, donde ya los artistas no son solamente productores de objetos o de artefactos, por ejemplo, en el arte visual, ¿no? o musical, sino que son agentes sociales, ¿sí? Que van a estar, digamos, donde hay una práctica artística, y ese proceso de producción termina siendo lo más significativo a la hora de cómo se va desmaterializando, por un lado, digamos, el artefacto en sí, o sea, el objeto en sí, y por otro lado, redefiniendo cuál es el rol del artista en la sociedad, ¿no? Desde ese punto, por ejemplo, bueno, cada uno tiene distintas líneas. Por ejemplo, tenemos un colega, Guillermo Alessio, que trabaja el artivismo, que es la relación entre arte y activismo, concretamente con artistas locales. Bueno, yo también hago una investigación particular de la obra de Joseph Beuys, que es un artista de video performance alemán, que son los inicios del Fluxus en la década del 60, y él claramente establece dos conceptos muy claros, que uno es el concepto de arte ampliado, justamente por esta ampliación que ha tenido, que ya pasa de ser el objeto de toda esta red de relaciones en una problemática social, y el de escultura social, porque él, viniendo de las artes visuales, dice que en realidad un artista ya no está solamente para modelar la materia, sino para modelar el mundo social, y claro, eso es lo que tiene que propiciar más amplia. Y claro, y propiciar justamente esa intervención en la sociedad y promover esos cambios, a punto tal de decir, bueno, que ya no solamente la materia, la arcilla, lo que vos claro, vayas... no es el foco en el arte propia, sino ya... No, el arte es un vehículo, claro. y el artista o el productor social, más bien artista, el agente social, así en términos burdianos, es el agente. Y entonces la plasticidad ya no está solamente en la materia, sino en la historia. Claro. Hay que modelar la historia. ¿Y las performances entran en esta corriente? Digo, sí, porque... pero por supuesto. Y además, escuchaban quienes estaban antes aquí, en que decía, si uno no se actualiza, va perdiendo fuerza en todo esto. Y una de las actualizaciones fuertes, que la misma dinámica social y todos estos estudios, estas trayectorias de reflexión han ido cambiando hacia el adentro en el producir mismo artístico,
es cambiar los interrogantes, es preguntarnos a nosotros mismos como actores sociales cómo inciden en nosotros esas realidades sociales, cómo nosotros como actores sociales nos vinculamos con los diferentes públicos y en esa relación social que se establecen con los diferentes públicos, con los distintos modos de interpretar el arte. Ahí ya vemos que la interpretación del arte no es unívoca, sino que tiene una polisemia, claro, permanente revisión y de cómo cada uno de los grupos sociales y de las realidades y momentos de la sociedad va haciendo de determinado proceso de creación un momento de reflexión o una sucesión de momentos de reflexión, ¿no? Y entonces es allí que, por ejemplo, preguntarnos desde la composición musical, desde la dirección orquestal o la dirección coral, qué rol tenemos nosotros frente a distintos públicos y cómo ellos demandan también un acercamiento y una identificación hacia estas nuevas dinámicas, eso es muy interesante. O desde áreas más específicas que ya venimos trabajando hace muchísimos años sobre arqueo y etnomusicología, que son especificidades muy particulares, vamos tomando contacto con las distintas sociedades de otro tipo de manera. Y cómo lo que vamos cambiando principalmente son todas esas estructuras metodológicas que nos van ayudando no solo a abordar un determinado objeto de estudio, sino a revisar nuestras propias estructuras conceptuales. Muchas veces cuando hablamos de colonización o descolonización, que es algo que está muy presente en los proyectos de arte en la actualidad, no significa irnos a procesos históricos, y si hablamos de procesos históricos hablamos de cómo en nuestra formación, e incluso ya todos somos docentes en nuestra facultad, de qué función social tenemos al transferir esas estructuras conceptuales con las que estamos trabajando y abordando reflexivamente estos procesos. Una pregunta, la técnica o la preeminencia de la técnica, ¿tiene lugar en esto o no? A ver, sí, pero también las técnicas se actualizan, ¿no? Porque, por ejemplo, hacia modo solamente de ejemplo, tomando algunos de estos trabajos de estos artistas que han interrelacionado siempre arte con procesos sociales, movimientos sociales. Bueno, estuve en mi caso dando un seminario sobre video performance y concepto de arte ampliado, de gráfica ampliada, y ya, digamos, la técnica se emplea en función de la producción de sentido. Entonces también trabajar así con una media de estudiantes muy jóvenes que manejan las tecnologías, que editan los videos, o sea, da una pluralidad de riqueza, de prácticas artísticas, ¿sí? Que es, digamos, insospechado, que muchas veces nos están enseñando a nosotros los programas, digamos, porque uno tira los disparadores, entonces, y se va haciendo una cuestión de retroalimentación permanente. Y por otro lado, en ese punto también lo que incluimos fue digamos, que el disparador viniera de una noticia para producir arte. Entonces empiezan a salir, digamos, con el tema de tomar esa excusa, de decir, bueno, a ver, tomemos una noticia de la actualidad. Y entonces, y que eso sea el disparador para producir alguna práctica. Entonces ahí empiezan a emerger solas, digamos, las actuales problemáticas, por ejemplo, las ambientales, las sociales, el tema de la diversidad de género, de los derechos de reivindicaciones feministas, el tema de la desocupación o todo lo que tiene que ver con la problemática social, de la visibilidad de las redes, de esta cuestión también de cierta compulsión a ser visto en las redes, a demostrar la intimidad, o sea, toda una cosa que se va derivando y que eso va adquiriendo, según las distintas elecciones estratégicas, un tipo de práctica o de obra que puede derivar en distintos formatos. O sea, la técnica está en función de la producción de sentido. Y bueno, tal es así que en nuestro proyecto tenemos a Soledad Roque, una doctoranda y magíster en nuevas tecnologías y cómo se manejan estas discursividades del arte a través de las nuevas tecnologías. Y es muy interesante el análisis de las hiperrealidades y cómo se construye y se comunica a través de ellas. Entonces,
unificando y cruzando todo eso en diálogo, es que nuestras propias concepciones se van revisando y nuestras metodologías se van actualizando. También. Excelente. Y a la vez, por ejemplo, el tema de que el eje sea la semiótica, siendo la semiótica una ciencia tan transversal que a la vez se va actualizando y se va abrevando, digamos, desde las ciencias sociales, la ciencia de la comunicación, el arte, te va dando una herramienta, digamos, para comprender cierta complejidad del mundo actual, ¿no? Sí, bueno. Que hasta allí vamos a tener que dejar porque para se la nos acabó el próxima. tiempo. Perfecto. Bueno, les Pero agradecemos. El disparador está Bueno. justamente de lo que decíamos. El disparador está empezar a pensar de esta manera, entonces la manifestación artística, y creo que también nos abre a nosotros otro campo, ¿no? Sí, bueno, Bueno, les agradecemos. Fabiola, mucho. Muchas Mónica, gracias por sí. haberse interesado en nuestro proyecto. Gracias a Sí. ustedes Sí. por ayudarnos a entender lo que está pasando también en el arte. Sí, Sí. y bueno, y a disposición. Hay una gran movida en arte. Y a Parece que disposición habrá para los que novedades necesiten. pronto con la Sí. Facultad de Artes en Canalú. No les quiero decir mucho, pero hay algo que se está preparando. ¿eh? Bueno. Bueno, muy amable. Nos Gracias. despedimos entonces Muchísimas gracias. desde aquí hasta mañana a las Mañana 14:30. volvemos a las 14:30 con un estamos programa aquí tan interesante como el que ha sido. con mucha gente. Chao. Chao. Hasta mañana.